Dice, Señor Dios, mira esta ciudad, esta isla, mira nuestras familias. Señor, a ti no te faltó el trabajo, fuiste carpintero, eras feliz. Señor, nos falta el trabajo. Los ídolos quieren robarnos la dignidad. Los sistemas injustos quieren robarnos la esperanza. Señor, no nos dejes solos. Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros. Que olvidemos un poco el egoísmo y sintamos en el corazón el nosotros. Nosotros, pueblo que quiere ir adelante. Señor Jesús, a ti no te faltó el trabajo. Danos trabajo y enséñanos a luchar por el trabajo. Y bendícenos a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues esta es la breve oración que escribió el Papa hace unos años en un encuentro y me parecía adecuada para comenzar esta mañana. Bueno, si os parece, después de la oración, yo hago una breve presentación de nuestro ponente, aunque creo que todos los conocemos sobradamente, pero por aquello de la formalidad, mientras que voy dando a admitir a más compañeros. Bueno, Ignacio María Fernández de Torres. Es doctor en Teología, consiliario general de las Hermandades del Trabajo, consiliario de la Comisión de Justicia y Paz de Madrid y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es coordinador de la Escuela Diocesana de Formación Social de Madrid y es un buen amigo y una persona que, en mi opinión, ha traído un aire fresco a Hermandades del Trabajo y entiende perfectamente por dónde van los tiros en nuestro movimiento, por dónde deberían ir. Es un buen conocedor de la doctrina social de la Iglesia y seguro que hoy vamos a disfrutar con él. Así es que con esta pequeña presentación informal le damos paso. Pues muchísimas gracias. Todos nos conocemos, así que esto para mí es como una reunión de amigos, que son las mejores reuniones, ¿no? Donde puedes hablar con afecto y con cariño y sabiendo que aunque metas la pata, pues la bondad de los oyentes te van a disculpar esas meteduras de pata. Así que nada, yo os comento cómo va a ser un poco esta presentación. Yo la he dividido en 4 partes. 3 que son las más breves, 2 muy breves, una un poquito más larga y la última la más larga. La primera parte va a ser empezar con 2 textos de la Fratelli Tutti que nos dan como 2 pistas que nos permiten encuadrar el tema, porque evidentemente el tema del trabajo hay que encuadrarlo por una parte en su dimensión económica y política, y luego nosotros desde la fe pues lo encuadramos en una dimensión religiosa y moral. Luego voy a recordar un texto de un obispo alemán, de Monseñor Peteler, que los que habéis sido alumnos míos pues ya lo conoceréis, y os sonará. Un obispo alemán, uno de los grandes padres del pensamiento social de la Iglesia del siglo XIX y uno de los grandes maestros en el siglo XIX de abordar el tema del trabajo. Luego me voy a meter en una parte que nos va a permitir también a situar lo que dice el Papa sobre el trabajo en Fratelli Tutti, que son recordar 4 cosas breves que el Papa dijo en el año 2013 en Cagliari, Italia, y también algunas cositas que dijo el Papa en su visita a la fábrica de Génova, aquel famoso 27 de mayo del año 2017. Y luego ya me meteré directamente en Fratelli Tutti. Pero yo quisiera que tuvierais de fondo 3 cuestiones fundamentales de la doctrina social de la Iglesia que nos permiten encuadrar todo lo que dice el Papa Francisco. Una es del Papa León XIII, otra es del Papa San Juan XXIII y otra es de San Juan Pablo II. Si recordáis todos, León XIII, que es el autor de la primera encíclica social, la Rerum Novarum, en el número 1, el Papa hace una denuncia feroz de un sistema que ha convertido a los trabajadores
en objetos, en piezas de una máquina, y además dice que ese comportamiento obedece ante todo y sobre todo a una razón antropológica y moral, a aquellos que piensan que por su posición de poder o por su posición social, económica o política lo pueden hacer todo, o a los que piensan justificándose en una determinada visión de la lógica de la economía, que después la propia historia ha demostrado que ni es la única, probablemente la mejor, que eso les permite hacer lo que les da la gana en el mundo del trabajo. La segunda afirmación es de Juan 23. Juan 23, en la Mater et Magistra, afirma que el gran problema de una sociedad no es el volumen de riqueza que genera, sino el cómo la reparte. Y luego, una afirmación que hace San Juan Pablo II en Laborem Exercens, y que después la repitió por activa y por pasiva, que decía que la primera medida, el primer criterio que tenemos para poder decir si una sociedad es justa o no, es la justicia de los salarios. Pero entendiendo el salario en el contexto de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, que el salario abarca mucho más que la cuestión monetaria, porque si el salario lo redujéramos a la cuestión monetaria, entonces estaríamos cayendo en una visión materialista del trabajo, donde el trabajo simplemente es una mercancía que se compra y se vende. El salario en la Iglesia se enmarca en un contexto mucho más amplio que abarca las condiciones laborales, la formación, las posibilidades de desarrollo de la persona, su crecimiento, su conciliación con la familia. Recordar unos números preciosos que por desgracia muchas veces caen en el olvido, todo lo que dice el compendio de doctrina social de la Iglesia, de lo que significa el trabajo para la familia, como posibilidad de fundación de una familia, de sustento de una familia, de integración social de la familia. Yo voy a tener de fondo esas tres cuestiones. Arranco. Dos afirmaciones fundamentales en Fratelli Tutti, y una en el número 69, cuando dice: la inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Por lo tanto, el trabajo que aparece en estas cuatro dimensiones, económicas, políticas, sociales o religiosos, ya va a tener para el Papa Francisco una primera cuestión: si el trabajo permite la inclusión o la exclusión social de una persona. Esa es una cuestión clara. La segunda afirmación que hace el Papa en Fratelli Tutti, en el número 108, dice: hay sociedades que aceptan parcialmente un principio, este principio de integración, de solidaridad, pero, dice, desde esa perspectiva parcial no tendría sentido invertir para que los lentos, los débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Invertir a favor de los frágiles puede no ser rentable, puede implicar menor eficiencia. Exige un Estado presente y activo e instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. Y esta es otra cuestión fundamental. El trabajo para el Papa es ante todo y sobre todo, y primeramente, como lo es en todo el conjunto de la doctrina social de la Iglesia, una cuestión humana, que evidentemente tiene una orientación económica, que evidentemente tiene unas repercusiones económicas y que sería absurdo y sería de necios olvidar o despreciar, pero que no podemos olvidarnos que el trabajo, al afectar a la totalidad de la persona humana, lo que no podemos hacer es que porque una persona no cumpla determinados baremos de eficiencia o rendimiento, excluirla del mercado del trabajo. Estaríamos hablando siempre en un contexto de que eso se produzca no por causas imputables a la responsabilidad del individuo. Recordar aquel principio sagrado de la ética, de la idea de la justicia social que tiene John Rawls, ¿no? Y que nos advierte sobre que no es imputable moralmente nadie por algo que no depende de su libertad. Es decir, de mí no depende el coeficiente intelectual con el que yo he nacido. Por ejemplo, de mí no depende la fortaleza
naturaleza física o la genética con la que yo he nacido. Por lo tanto, a mí no se me puede imputar o no se me puede discriminar o marginar por una causa que no sea imputable a mi libertad y a mi responsabilidad. Es como si aquí, que gracias a Dios veo gente solidaria conmigo, y aquí hay algunos ilustres calvos, es que nos imputasen porque nuestra genética ha hecho que perdamos el pelo. A partir de aquí yo quiero retomar un texto de este obispo alemán, Monseñor Ketteler, que en el año 1864 escribía lo siguiente: no solamente se ve el trabajo como un bien material, sino también al hombre con su fuerza de trabajo se le ve como a una máquina. ¿Cómo se puede comprar la máquina lo más barato que sea posible para usarla día y noche hasta que se descomponga? Así se usa al hombre en este sistema. La asociación de hombres es destruida y en su lugar entra la asociación de dineros con sus horribles extensiones. Esto dio como resultado ahora en todos lados, donde este comportamiento se permitió sin barreras, terribles condiciones. Toda la existencia de la casi totalidad de la clase trabajadora está expuesta a las oscilaciones del mercado y del precio de las mercancías, para la supervivencia de sus familias y para resolver el problema cotidiano del pan necesario. No conozco nada más digno de acusación que este estado de cosas. ¿Qué sentimientos habrá de despertar en estos pobres hombres que, junto con todo aquello que necesitan y que más aman, se ven expuestos día tras día a las eventualidades de los precios del mercado? Este es el mercado de esclavos de nuestra Europa liberal, configurado según el patrón de nuestro liberalismo ilustrado. Hemos de preguntarnos qué es lo que ha convertido al trabajo en una mercancía de mercado y qué es lo que hace bajar su precio hasta el último peldaño en la escala de las necesidades vitales. He aquí la verdadera razón de esta situación del trabajo. El salario del trabajador se determina por la oferta y la demanda, y al igual que con las otras mercancías, la demanda y la oferta se regulan según la competencia. Por eso el más alto grado de concurrencia a la hora de ofertar ha de hacer bajar el salario a límites mínimos, lo que se extremará si no hay medios de protección del trabajo. Lo que es la desaparición de fronteras comerciales para las mercancías, eso mismo es para la clase trabajadora la supresión de fronteras empresariales. Una libertad de empresa incondicional y total producirá la más absoluta competencia entre los trabajadores, con la misma exactitud matemática con que 2 y 2 son 4. Y, con la misma necesidad, el nivel más alto de concurrencia general hará bajar hasta el mínimo el salario de los trabajadores. Claro, lo grande de estas palabras es que están escritas hace más de 150 años y tienen una actualidad permanente. Y esto está dicho por un hombre cuyo pensamiento político encajaría perfectamente en lo que hoy en día llamaríamos la democracia cristiana. De hecho, Monseñor Ketteler contribuyó a crear un partido político alemán, el partido político Zentrum, que sería hoy en día, es el padre del partido político hoy en día de Merkel. O sea que este tío no era un rojo desmelenado, ni era un neomarxista. De hecho, fue un hombre profundamente crítico con el pensamiento marxista. Y de hecho, en la denuncia que él hace del sistema liberal de aquella época, sería perfectamente válida también aplicada al sistema marxista, porque de hecho el marxismo convirtió también el trabajo en una visión puramente mecanicista, y de hecho la situación de los trabajadores en los regímenes marxistas no ha sido mejor que en los regímenes capitalistas. Si me perdonéis la expresión, en ambos sistemas los trabajadores siempre han estado jorobados. Y no digo una palabra más gorda por respeto al auditor. A partir de aquí, y fijaros que lo que dice Monseñor Ketteler queda perfectamente recogido en lo que decía el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, cuando ya advertía de convertir el trabajo en una pieza material, ¿no? Simplemente en una mercancía. Lo hacía Pío XI en un contexto que políticamente también se va apareciendo en algunas cosas al de hoy en día, ¿no? Y esto lo vamos a entender pasando ya a lo que dice el Papa Francisco y dijo en Génova y en Cagliari. El Papa en Cagliari, en el año 2013, dijo algo que a mí me parece fundamental. Dice: Dios ha querido que en el centro del mundo no haya un ídolo, sino que esté el hombre y la mujer, que saquen adelante con su propio trabajo el mundo. Pero ahora, en este sistema sin ética, en el centro hay un ídolo y el mundo se ha vuelto idólatra de ese Dios dinero. Manda el dinero.
Fijaros que esta es una de las grandes críticas que hace el Papa Juan Pablo II al capitalismo, el sistema cultural que ha creado, que gira en torno a la idolatría del dinero y que hace que el trabajo no se pueda desarrollar con dignidad. Cuando el hombre queda reducido a una mercancía, es difícil hablar del trabajo y del trabajo como algo digno, ¿no? Pero hay una cuestión que es fundamental y que dice el Papa en Génova. El Papa en Génova dijo lo siguiente: el trabajo es el centro de cada pacto social. No es un medio para poder consumir, no, es el centro de cada pacto social. Entre el trabajo y el consumo hay muchas cosas, todas importantes y bonitas, que se llaman dignidad, respeto, honor, libertad, derechos, derechos de todos, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los ancianos. Si malvendemos el trabajo al consumo, con el trabajo pronto malvenderemos también todas esas palabras hermanas suyas. Y esto es algo fundamental y que no podemos olvidar, la relación que hay entre doctrina social de la Iglesia y pacto o contrato social. Hay un catedrático de economía en España, yo creo que ya está jubilado, daba clases de economía en la facultad, yo creo que era en la Universidad de Barcelona. Este hombre define de la siguiente manera el contrato social. Dice, el contrato social es el compromiso entre todos los miembros y grupos de una sociedad para compartir un proyecto común de futuro y cooperar lealmente entre ellos para lograrlo. Puede ser informal o formal, escrito o verbal, a corto o largo plazo. Puede operar en el ámbito global o en ámbitos restringidos. Yo estoy ya estructurando lo que él dice, ¿no? O dándole orden. En empresas, instituciones públicas. Establece derechos y obligaciones para todas las partes que forman parte de la institución en que opera. Tendría dos grandes objetivos ese pacto social: la búsqueda del beneficio común, o de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, el bien común, y su segundo gran objetivo sería conciliar la libertad y autonomía de las personas e instituciones en la consecución de los objetivos propios con la obligación de contribuir al logro de los objetivos comunes. Para alcanzar este pacto social, habría que cumplir este contrato social algunos requisitos. Instituciones y ámbitos donde los actores implicados puedan dialogar, contrastar y llegar a acuerdos, y se supone que esto lo tendrían que hacer en un ámbito donde ninguno de los que dialogan tuviera una posición de fuerza o prevalencia respecto a los otros, con lo cual esto nos situaría en las éticas dialógicas, ¿no? En la gente como Michael Sandel, Charles Taylor, incluso parecido a lo que dice Walser. Y luego dice, y son espacios intermedios, sería la sociedad, que dice el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, entre los individuos y los responsables de la toma de decisiones. Y estos espacios intermedios, este desarrollo del tejido social, sería esencial para que se pudiera desarrollar el contrato social. Este contrato social tendría unos frutos. Favorece el funcionamiento armonioso de la sociedad, la economía y la política. El cumplimiento de los derechos-deberes favorece la confianza, la cooperación y la previsibilidad. Y fruto de esto se reduce el miedo y la incertidumbre, favoreciendo los planes de futuro y las respuestas a nuevas situaciones, lo cual siempre es beneficioso para la política y para la economía. Y yo la última idea que saco de este economista, él dice, lo bueno del contrato social es que consigue que toda la sociedad se oriente hacia la cooperación, la política hacia el interés general y el largo plazo, y la economía contribuye eficazmente al progreso social. Un progreso social que establece Pablo VI, que es inseparable del desarrollo integral de la persona, esta idea del desarrollo integral de la persona que ha sido desarrollada ampliamente por Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco. Pero fijaros que el Papa Francisco sitúa que el trabajo es el centro del pacto social, de tal manera que sin pacto social, que sin una visión adecuada del trabajo y sin una concepción adecuada del trabajo nos cargamos el pacto social. La ruptura del pacto social conlleva siempre tres peligros. Uno, el empobrecimiento de la sociedad. Dos, la ruptura del equilibrio y la armonía social, con el grave
perjuicio que eso causa en el desarrollo económico y social y político de cualquier sociedad moderna. Y tercero, es el desarrollo de los populismos. Fijaros que esto en el primer tercio del siglo XX en Europa se ve clarísimamente. Cuando lo que tenía que funcionar deja de funcionar, Revolución Rusa, Mussolini, Hitler. Hoy en día lo estamos viendo cómo se van desarrollando cada vez más los populismos de derechas o de izquierdas en Europa. Fijaros que hemos llegado hasta el extremo de que en Alemania, hace unos meses, tuvieron que disolver algunas unidades de élite del ejército alemán por la infiltración de la ideología nazi en esas instituciones. O como en España hemos llegado a aceptar como democrático algunos partidos políticos, algunos que incluso sus fundadores han dicho que ellos definían o defendían un leninismo amable. A mí me gustaría saber cómo diablos es posible conciliar la palabra leninismo con lo amable. Pero eso está pasando en Europa, ¿eh? O sea, que un país como Alemania, motor económico de Europa, una democracia de alta calidad, tenga que disolver unidades de su ejército por la infiltración neonazi. O que en España la gente aplauda como democrático algún partido político que dice que él defiende un leninismo amable. A mí, perdonadme, pero a mí esto me aterroriza, ¿eh? Y creo que no soy cobarde. Eso es fruto de que el pacto social se ha roto. Y una de las causas de que el pacto social se haya roto es que el trabajo está perdiendo su dimensión humana y está siendo cada vez más una pieza de la máquina, un elemento más del coste productivo. Y de hecho, uno de los gravísimos problemas que hoy en día tienen las sociedades para garantizar una democracia de alto nivel y para vacunarnos contra esos populismos de derechas o de izquierdas que ninguno respeta la libertad, porque lo que hacen es usar la libertad para alcanzar el poder, y la historia está llena de ejemplos y de historias que lo ilustran, es garantizar un trabajo que garantice una justa distribución de las rentas, un Estado que genere políticas de redistribución de la riqueza y de lo que se llaman políticas de segunda oportunidad, y volver a ese acuerdo social, y Europa es maestra de esto después de la Segunda Guerra Mundial, donde se compagine el mercado con el bien común. Recordad aquello que dice Benedicto XVI. Si queremos una política y una economía humanas y que redunden verdaderamente en el bien del hombre, tenemos que conjugar tres elementos fundamentales: personas y su manifestación institucional, social, en lo político, que son todas las instituciones, todo tipo de asociaciones que podemos crear las personas, como estructuras intermedias frente al Estado. Sí que tendríamos el primer nivel, personas, sociedad; segundo nivel, el Estado; y el tercer nivel, el mercado. Dice Benedicto XVI que si conseguimos una cooperación armoniosa, solidaria y honesta entre esas tres dimensiones, entre esos tres niveles, la cosa va a funcionar. Y de hecho, los años 50 y 60 de Europa demuestran que cuando eso funciona, dentro de sus defectos, que lo hubo, y dentro de las correcciones que hay que introducir, nada de lo humano es perfecto, pero si no, tendremos lo que tenemos, o lo que nos puede llevar. Por eso el Papa dice algo que va en toda la línea, y ahora ya me meto en Fratelli Tutti a tope. En el número 162, la Fratelli Tutti dice: el gran tema es el trabajo. Manifiesta. ¿Por qué? Porque el trabajo nos permite manifestar los dones humanos, salir de la pobreza y garantizar una vida digna. Y algo fundamental que defiende el Papa: el trabajo es un camino privilegiado para servir al bien común. Cuando en el número 54 de la Fratelli Tutti alaba a ese grupo amplísimo de sectores del trabajo que hoy en día en la pandemia nos han ayudado a salir adelante, cita trabajadores del ámbito sanitario, mercantil, comercial, limpieza, servicios, voluntarios, trabajadores en los servicios esenciales,
Y él dice, gracias a esa gente hemos salido adelante. Por eso, él luego sitúa el trabajo en un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la solidaridad. Dice, actuar en bien de todos, luchar contra las causas estructurales de la falta, luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la falta del trabajo y la negación de derechos sociales y laborales. El Papa San Juan Pablo II, en el número 38 de la Sollicitudo Socialis, definió la solidaridad como el empeño firme y determinante en favor del bien común de todas las personas e instituciones que forman la sociedad humana y política. El Papa Francisco dice, la solidaridad es un modo de hacer historia. Y esta es otra cuestión fundamental para entender lo que dice el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia sobre el trabajo. La dimensión histórica del ser humano. Una dimensión histórica del ser humano que tiene su fundamentación teológica en esa afirmación preciosa que aparece en el Antiguo Testamento cuando Israel dice que Dios es el Dios de la historia del pueblo. Dios es el Dios que acompaña al pueblo en su historia. Es el Dios del Éxodo capítulo 3 que dialoga con Moisés y que descubre en la historia el sufrimiento de su pueblo y que acude en socorro de su pueblo para liberarlo de la esclavitud egipcia. Eso es una manera de hacer historia. Es una manera de hacer historia en clave de liberación. Recordar lo que dice la segunda instrucción sobre la teología de la liberación de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento firmado por el que entonces era el cardenal Ratzinger, cuando dice que es indispensable para la fe cristiana el compromiso en favor de la liberación integral del ser humano. Eso no es simplemente para la Iglesia una opción moral, es una manera de hacer historia, es decir, es una manera de construir la sociedad humana a partir de una opción por el desarrollo integral de la persona que abarca todas sus dimensiones. Esto aparece en Populorum Progressio clarísimamente en el número 20 y 21. El desarrollo integral del ser humano que abarca desde sus dimensiones más materiales, comer, beber, vestir, hasta, como dice el Papa San Pablo VI, el encuentro con Dios, el encuentro de la criatura con el Creador, el cómo vivir la vida desde nuestra relación con Dios. Porque la fe ahí se convierte en una poderosa fuerza humanizadora. Por eso, el Papa, a mí me da la risa, de verdad, o sea, es que perdonadme, me da la risa cuando dicen que el Papa es un populista neomarxista. Yo no he conocido a ningún populista neomarxista que hable de la empresa como una noble vocación, como dice el Papa en el número 123, con una finalidad clara de producir riqueza y mejorar el mundo. Y afirma el Papa, y esto es fundamental en el número 123, cada persona debe de promover su propio desarrollo, hacer crecer bienes y aumentar riqueza. Por aquí vuelve a situar el tema del trabajo, dice, pero el camino fundamental de esto es el trabajo. Por eso pone en manos de los empresarios una especial responsabilidad, fomentar y contribuir al desarrollo de las personas y ayudar a que la sociedad supere la miseria mediante la creación de puestos de trabajo. Pega un salto y en el número 162 dice, ¿cómo garantizar que un pobre salga de la pobreza? ¿Cómo garantizarle a un pobre la vida digna? Dice, a través del trabajo. Y dice el Papa, no hay peor pobreza que privar del trabajo y de la dignidad del trabajo. Y yo aquí quiero introducir una cuestión fundamental. San Juan 23 decía que uno de los mayores pecados que puede cometer un ser humano es privar a otro de su legítimo derecho a participar activamente y a contribuir al bien común de la sociedad y en la sociedad en la que vive. Para la Iglesia el trabajo es un camino privilegiado de participar activamente en la sociedad y en el bien común. Por eso, cuando a una persona le quitamos el trabajo, le estamos negando su dignidad. La dignidad nadie me la puede quitar porque es algo inherente a mí, pero sí me pueden tratar de manera contraria a mi dignidad. Robarme el trabajo o imponerme un trabajo en condiciones inhumanas es un ataque directo a la dignidad humana, como dice la doctrina social de la Iglesia, recibimos de Dios como don inherente e inalienable. El Papa habla de que debemos de favorecer políticas que ayuden a los empresarios a crear fuentes de trabajo diversificadas
que contribuyan a un mejor uso y destino de los bienes. El famoso principio de la doctrina social de la Iglesia, que viene desde los santos padres, que se basa a su vez teológicamente en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, el destino universal de los bienes. Por eso el Papa dice que siempre el punto de partida, la lógica desde la que debemos de partir a la hora de construir política y económicamente las sociedades modernas y la democracia moderna, es la lógica de la dignidad humana y de los derechos humanos. Y sitúa el contexto del derecho a la tierra, el techo y el trabajo en este territorio. De hecho, plantea algo fundamental, y es que no habrá paz social si verdaderamente no hay un compromiso en favor del trabajo digno y del desarrollo integral de las personas. Para el Papa, el signo de una sociedad desarrollada será una sociedad donde se hable del trabajo o donde se garantice un trabajo que tenga 6 características, y ahora no es que quiera llevar el ascua a mi sardina, pero que quedan perfectamente reflejadas en los textos de Don Abundio, que fue, ya sabéis, el sacerdote que sentó las bases de hermandades del trabajo. Estas características del trabajo serían que es la forma de ganarse el pan. Fijaros que la doctrina social de la Iglesia siempre ha dicho que además el trabajo es la manera legítima de que un trabajador acceda a la propiedad privada. Dice, ganarse el pan, crecimiento personal, relaciones sociales sanas, compartir los dones que Dios nos da y ponerlos al servicio de los demás, ejercer la corresponsabilidad y poder vivir como pueblo. Una de las cuestiones que más acentúa el Papa es que un trabajo que no esté hecho en condiciones humanas no nos permite desarrollar lazos de fraternidad. Esto lo dice muy bien San Juan Pablo II en la Labor in Excelsis, cuando habla de los trabajos alienantes que deshumanizan, ¿no? Y por eso nos pide, y esta es otra cuestión preciosa en Fratelli Tutti, un cambio de estilo de vida. O sea, el Papa tiene muy claro que la única manera de vivir el trabajo evangélicamente y la única manera de desarrollar lo que dice la doctrina social de la Iglesia es meternos en el territorio de la lógica evangélica. O sea, esto es absolutamente, y se le nota que es jesuita, esto es absolutamente de San Ignacio de Loyola. O sea, esto es el número 23 de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, lo que se llama principio y fundamento. O sea, alcanzar ese estado de libertad perfecta que nos lleve a optar por aquello que más nos acerca a Dios y al cumplimiento de su voluntad. Uno de los grandes problemas que tenemos los católicos a la hora de acercarnos al territorio económico y político es que muchas veces en nuestra vida no se ha producido esta profunda conversión al Evangelio. Y a veces pesan en nosotros mucho más otras ideologías. Todos tenemos ideología. Quien diga que no tiene ideología, yo creo que no dice verdad. Todos al final fruto de nuestros conocimientos, de nuestra fe, de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que pensamos, de lo que estudiamos. Generamos una estructura de pensamiento a través de la cual pues hacemos una interpretación y una lectura de la realidad. Pero el Papa nos dice, señores, que todo eso parta de una profunda conversión al Evangelio, aceptando, como el Papa dice en el número 165, y aquí recoge el magisterio del Papa Pablo VI en Octogésima Adveniens, que no hay una única salida posible, que no hay una única metodología, que no hay una única receta y que hay caminos diferentes. Recordad, esto ya sienta las bases Juan 23, luego lo continuará en Octogésima Adveniens Pablo VI, y dice, señores, una misma fe puede llevar a opciones políticas distintas. Una misma fe nos puede llevar a buscar el bien común por distintos caminos. Ahora, lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia muy claramente es eso sí, que nos preguntemos todos con honradez si verdaderamente lo que yo defiendo me va a llevar al bien común o no. Porque como, hombre, no somos el diablo, pero tampoco somos San Francisco de Asís, pues luego también todos tenemos nuestros propios intereses, nuestros propios egoísmos y nuestras propias esclavitudes, ¿no? Y ahí, pues, mi padre decía, Virgen, Virgen en este mundo, nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, decía, y por debajo de ahí ya nadie es virgen. De hecho, en el número 21 de la Fratelli Tutti, el Papa sí que dice que hay un criterio para discernir la bondad o la eticidad o la bonomía de un sistema económico.
Dice, observemos si un sistema económico solamente produce eficacia monetaria o material, o si ese modelo económico verdaderamente contribuye al desarrollo humano integral. Esa es una cuestión clave. ¿Por qué? Pues por algo que cualquier teoría económica que estudiemos desde las bases morales sobre la teoría económica y política que sienta la Escuela de Salamanca hasta nuestros días es evidente. Detrás de todo modelo económico hay una antropología. Detrás de todo modelo económico hay una manera de responder a la pregunta ¿quién es el hombre? Y aquí tenemos que ir a las bases de la antropología. Aquí tenemos que preguntarnos cómo responde la Iglesia, cómo han respondido los católicos, cómo responde la fe católica a la pregunta ¿quién es el hombre? Por eso, la doctrina social de la Iglesia siempre dice, señores, la economía es valiosísima. No hay ni un solo texto de la Iglesia que desprecie la economía, ni la empresa. Pero dice, eso sí, hagámonos la pregunta del $1.000.000. Si este modelo económico responde al modelo humano, que como dice la Gaudium et Spes, ese modelo humano que queda esclarecido a la luz de Cristo. Y esto, insisto, conlleva una profunda conversión personal. El Papa nos está invitando a vivir desde una mística. Por eso él habla en la Fratelli Tutti de esa caridad mística e institucional, de ese amor que él habla lícito y de ese amor imperado, de ese amor que se manifiesta en lo personal y de ese amor que se manifiesta en lo institucional. Y él dice, ¿qué significa cambiar estilos de vida y de hábitos que nos lleven a ser agentes activos de un modelo económico que favorezca este trabajo humano, digno, con esas características que yo os acabo de señalar en el número 162 de Fratelli Tutti? Dice, debemos de cambiar los corazones, debemos de combatir la cultura individualista, debemos de ser conscientes de nuestras tendencias al egoísmo. Y él dice, esto sí es posible dominarlo con la ayuda de Dios. De hecho, el Papa, en el discurso de Génova, afirma algo fundamental. Dice, el trabajo es amigo de la oración, el trabajo está presente todos los días en la Eucaristía, cuyos dones son el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Un mundo que ya no conoce los valores y el valor del trabajo no entiende ya ni siquiera la Eucaristía, la oración verdadera y humilde de los trabajadores y las trabajadoras. Los campos, el mar, las fábricas han sido siempre altares desde los cuales se han elevado oraciones bonitas y puras que Dios ha acogido y guardado. Y es que para nosotros, y esto es una de las cuestiones claves que plantea Fratelli Tutti, el trabajo no es solamente una cuestión política y económica. El trabajo es una cuestión religiosa, porque el trabajo supone en mi vida una manera peculiar de relacionarme con Dios, una manera peculiar de comprender qué significa ese anuncio de Jesucristo de convertíos, el reino de Dios está cerca. Y aquí, y esta es una cuestión que para mí es fundamental en la pastoral del trabajo, y creo que lo plantea el Papa en Fratelli Tutti, mi manera de ser trabajador, mi manera de trabajar, mi manera de asumir el trabajo, mi manera de concebir el trabajo, mi manera de luchar por un modelo laboral, es también una manera de evangelizar. Y yo creo que aquí que estamos gente de la OR, de hermandades del trabajo, gente que habéis mamado la leche en la JOC, esto está en la mística de nuestros movimientos. Cuando tú te vas a gente como Rovirosa, como Malagón, como Don Abundio, eran gente de una profunda mística, eran gente de una potente vida de oración, era gente que se chupó muchas horas delante del Santísimo. Y esto el Papa lo que nos dice es, señores, si el hombre, como dice la doctrina social de la Iglesia, como enseña la teología católica, vamos, podríamos encontrar textos desde Santo Tomás de Aquino a nuestros días, todos los que queramos y más. Si el hombre, imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, es un ser social por naturaleza, cualquier principio moral que apliquemos a la vida personal, tendremos también que saber llevarlo a la vida social del hombre.
De hecho, un texto muy desconocido, o está muy olvidado, porque por desgracia, cuando algo nos escuece tendemos a olvidarlo. Recordad cuando el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica nos invitan a descubrir que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, no solamente son principios orientadores de la vida moral personal, sino que también son los principios que orientan la construcción de una sociedad verdaderamente humana. Y ahí es donde dice el Papa, tendremos que educar en la solidaridad, tendremos, lo dice en Fratelli Tutti, pensar, el número 167, pensar integralmente la vida. Tendremos que dar a nuestras vidas hondura espiritual, tendremos que cuidar las relaciones humanas. Y critica, dice, un sistema económico y político determinado que por sí solo asegure lo económico, no puede asegurar ni el futuro ni la solución de los problemas verdaderamente humanos. Y aquí recoge el Papa Francisco la crítica que le hizo al mercado San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en Laborem Exercens y también en Centésimos Annus, y en Solicitudo Rei Socialis, al final se juntan las 3 encíclicas, él hace una reflexión muy simple, pero muy eficaz. Y él dice, vamos a ver, oiga, el mercado es mal. Dice, hombre, en un principio no. Dice, oiga, entonces, ¿dónde está el problema? Y San Juan Pablo II dice, claro, dice, el mercado es bueno para todos aquellos que tienen capacidad de interactuar en el mercado. Pero ¿qué hacemos con los que no tienen capacidad de interactuar en el mercado? Diríamos nosotros, ¿es que esos no son hijos de Dios? ¿Es que esos no tienen derecho a una vida digna? Y claro, es donde el Papa dice, necesitamos un modelo económico que supere la economía del derrame, lo que algunos economistas llaman hoy en día la teoría del rebose. Hoy tampoco el Papa Francisco ha inventado la pólvora. La teoría del rebose la llevan defendiendo muchos economistas, la llevan criticando muchos economistas hace tiempo, porque además han descubierto cuál es la trampa a la economía del rebose. Fijaros que este fue el planteamiento por el cual, curiosamente, la socialdemocracia y los partidos de izquierda en Europa que gobernaron Francia y Alemania en los años 80 y 90 defendieron la desregulación del mercado de una manera febril, porque cayeron en la trampa de la teoría del rebote. Decían, no hay problema, si esto va a crecer tan a lo bestia, que va a desbordar tan a lo bestia la mesa donde cae la riqueza, que a los que están abajo les van a caer cataratas de dinero. Pero se les olvidó una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre si yo en el filo de una mesa clavo unas cuantas tablas que suban la altura? ¿Comprendéis la imagen, verdad? Claro, si yo clavo unas tablas en el borde de una mesa, por mucho que caiga, no rebosa. Y dice el Papa, señores, un modelo económico basado en la economía del derrame, en la teoría del rebose, no funciona. Dice, necesitamos una economía orientada a la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Y él aquí hace una crítica del paradigma tecnocrático, no porque el Papa se oponga a la tecnocracia, sino cuando la tecnocracia es enemiga del hombre. El Papa dice, oiga, si la ciencia y la técnica están muy bien, pero cuando la ciencia y la técnica contribuyen al desarrollo integral de la persona humana. Cuando la tecnología no sirve para arrinconar al ser humano. O como él dice, si estamos desarrollando modelos productivos tecnológicos donde al final la conclusión es me sobran muchos seres humanos, pero el Papa no es enemigo de la tecnología. Pero eso sí, él por eso dice, señores, necesitamos una vida empresarial muy creativa, necesitamos favorecer la diversidad productiva para que nadie se nos quede atrás, para que nadie se nos quede fuera. Y ahí viene que el Papa critique la especulación financiera. ¿Por qué? Porque la especulación financiera no crea riqueza. La especulación financiera lo que crea es una estructura que hace que muchos se empobrezcan para que unos pocos se enriquezcan. Yo aquí os pongo un ejemplo y es esto muy curioso. Fijaros cuando con los gobiernos de Bush padre y luego de Clinton y luego de Bush hijo,
tipos como los secretarios del Tesoro o gente que presidió la Reserva Federal, Greenspan, Larry Summers, Rabin, cómo esa gente, cuando eran grandes ejecutivos de los grandes bancos financieros, lo que decían, cómo después a los propios incendiarios les ficharon para cargos públicos de la administración norteamericana para que hicieran de bomberos, vamos, que crearon la figura del bombero pirómano, cómo después de favorecer y de mirar a otro lado, cuando se defendió la desregulación de los mercados de manera salvaje, luego salieron de ahí y fueron contratados con contratos absolutamente megamillonarios por los propios bancos, Goldman Sachs, Citibank, Citigroup, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo mercantil, el capitalismo industrial y el capitalismo financiero? El capitalismo mercantil y el capitalismo industrial, aunque mal orientados generen graves injusticias sociales, al menos generan riqueza. El capitalismo financiero no genera riqueza. Crea mecanismos perversos de redistribución de la riqueza para que la riqueza fluya solo en una dirección. Y esto hoy en día lo han criticado hasta grandes padres de las últimas teorías del liberalismo económico de las universidades norteamericanas que están defendiendo hoy en día, señores, o creamos un nuevo modelo de distribución de la riqueza o el chiringuito se nos cae. O sea que el Papa incluso no está diciendo nada que cualquier economista liberal hoy en día de una universidad norteamericana medianamente equilibrado no defiende. Habla de un mercado de solidaridad y confianza y de una política que nos ayude a superar lo que él habla del globalismo malentendido. ¿Cuál es el globalismo malentendido? Pues lo que denuncia Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Una globalización económica que se basa solamente en una globalización financiera y que desprecia la globalización de los derechos humanos. O sea, el gran problema que tiene la globalización es que solamente ha sido una globalización financiera. Hemos creado un sistema que favorece la libre circulación de mercancías y capitales, pero no hemos creado una globalización que globalice los derechos humanos. Claro, el Papa dice, señores, con ese globalismo no vamos muy lejos. Pero fijaros qué es lo que había dicho el obispo Ketteler, lo que os he leído ya al principio en el año 1864. Dice el Papa que crear trabajo es un modelo altísimo de caridad, porque la verdadera caridad cristiana favorece el desarrollo integral de la persona. Y dice, en este sentido, tenemos que vivir ese amor ilícito, lo dice citando a Santo Tomás de Aquino, donde la caridad se orienta al bien de las personas y de los pueblos. Dice, pero tenemos que crear una caridad imperada, vivir una caridad imperada, lo que llamaba Pío XI caridad política, que esté orientada a crear instituciones sanas, relaciones sociales justas y estructuras solidarias. Recordar que el Papa San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis denuncia las estructuras de pecado. Esas estructuras de pecado para el Papa San Juan Pablo II eran la cristalización de un conjunto de determinadas decisiones personales que acaban tomando cuerpo en estructuras contrarias al desarrollo integral y a la dignidad de las personas. Esa estructura de pecado es la que denuncia Benedicto XVI en Caritas in Veritate o es la que denuncia el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Termino, porque ya son casi las 11, me he alargado muchísimo, perdonad la chapa. ¿Cuál es la propuesta de trabajo que nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti? Pues un trabajo que responda a la dignidad del ser humano, que esté apoyado y desarrollado por un modelo empresarial justo y humano, que evidentemente necesita generar beneficios económicos. Mirad, un modelo empresarial que no genere beneficios económicos no es válido. Y el Papa no lo critica.
Lo que dice el Papa eso sí, dice, es que pero no vale cualquier manera para tener beneficio económico. O sea, no vale cualquier manera, no vale cualquier camino para alcanzar beneficios económicos. Pero el Papa ni reniega de la empresa, ni reniega del mercado, ni reniega de los beneficios económicos. Lo único que dice es, necesitamos empresas, esto ya lo dice San Juan Pablo II, necesitamos empresas humanas y necesitamos un mercado que integre a todos. Y necesitamos políticas sociales que ayuden a alcanzar esos fines. Yo aquí me callo y muchísimas gracias por lo bien que habéis soportado la chapa que os acabo de soltar.